¿Ya? Buenas tardes, estamos aquí en Noticias LOL y la noticia del día, la noticia más importante del día. Colombianos tienen la petición del acuerdo, que se firme el acuerdo de paz. A continuación lo dejaremos con Samuel Casas, que va a entrevistar al señor Álvaro. Señor Álvaro, ¿usted qué opina sobre las FARC? No, yo no más, no aguanto más. Me quitaron a mis hijos y me quitaron mi territorio. Se llevaron a mi esposa. No sé nada de ello. No solo a ella, también a mis hijos. Y no aguanto más esto. No sé nada sobre ellos y quiero que firmen ese acuerdo de paz. Ya. Muchas gracias, señor Álvaro. La sala de redacción de Noticias LOL, conformada por Kevin Salazar y Andrés Sánchez, han hecho el siguiente resumen sobre la historia del conflicto armado en Colombia. Durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, el 9 de abril de 1948, es asesinado un dirigente liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán, hecho que marca el comienzo de la llamada época de la violencia, en 1948 hasta 1954, caracterizada por el conflicto armado entre liberales y conservadores en muchas regiones del país, lo cual provocó el desplazamiento de la quinta parte de la población del país, en ese momento 2 millones de personas aproximadamente. Supuestamente, con la intención de poner fin a la violencia, los dirigentes de los partidos conservador y liberal crean el Frente Nacional, con lo que deciden alternar los presidentes en Colombia y se reparten los cargos más importantes en el gobierno. Muchas personas no se sentían representadas por estos partidos y había mucha pobreza y desigualdad, sobre todo entre los campesinos que conformaban la mayor parte de la población colombiana. Inspirados en el triunfo de la Revolución cubana y las ideas marxistas comunistas, surgieron los grupos guerrilleros en Colombia que creyeron posible que aquí en nuestro país pudieran tomarse el poder por medio de la lucha armada, como había sucedido en Cuba. Las FARC nacen en 1964, el ELN en 1965 y el EPL en 1967. Para la misma época ocurre la guerra en Vietnam, que también es liderada por una guerrilla comunista llamada Vietcong, Frente Nacional de Liberación. Los triunfos de algunas guerrillas en otras partes del mundo, primero en Cuba, luego en Vietnam y después en Nicaragua, se les da esperanzas a las guerrillas colombianas de lograr el poder. A finales de la década de 1970, como parte de su estrategia para adquirir recursos, la guerrilla cobra impuestos a los terratenientes, a los carteles de narcotraficantes también les cobra por producir y transportar la droga al interior del país. En 1982 surgen las autodefensas campesinas de Colombia, grupos armados para defenderse de las guerrillas. Las autodefensas fueron desde el inicio patrocinadas por ganaderos y narcotraficantes. En 1984, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, ocurren las primeras negociaciones de paz en Colombia con representantes de varios grupos guerrilleros. De esas negociaciones surge el partido político Unión Patriótica en 1985, pero fue prácticamente exterminado porque la mayoría de sus líderes y seguidores fueron asesinados por paramilitares y fuerzas del Estado. Entre 1986 y 1991 se disuelve la Unión Soviética, lo cual generó el fin de la Guerra Fría. Los grupos guerrilleros en Colombia temen perder su poder por la falta de apoyo de los soviéticos a través de Cuba. Como producto de los diálogos de paz con el M-19 y otros grupos guerrilleros que se desmovilizaron en 1990 y como parte de la campaña a la presidencia de César Gaviria, se acuerda cambiar la constitución política de Colombia, cosa que se logra en 1991. Antes de los diálogos de La Habana han habido otras negociaciones de paz con las FARC. La de 1984 en la Uribe Meta, la de Caracas, Venezuela en 1991, la de Tlaxcala, México en 1992, la de San Vicente del Caguán entre 1998 y 2002, pero no tuvieron buenos resultados. Entre el año 1998 y 2004, el paramilitarismo en Colombia creció y ocurrieron muchas masacres.
En 2006 se logra la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Durante el gobierno de Álvaro Uribe y por su política de seguridad democrática con el fortalecimiento del Ejército Nacional, se dieron duros golpes a las FARC con el asesinato o arresto de algunos de sus más importantes dirigentes. En la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos se establecen acercamientos con las FARC para dialogar en torno a la paz. Finalmente, en el 2012 se instala la mesa de negociación de paz con las FARC. Las conversaciones se mantienen en la ciudad de La Habana hasta el día de hoy, logrando los mayores avances que se hayan conseguido entre los otros procesos de paz que han habido en la historia con el grupo guerrillero más antiguo del mundo. A continuación los dejaremos con Samuel Casas de nuevo para que puedan ver la entrevista que se hizo con el presidente Juan Manuel Santos. Samuel Casas. ¿Qué opina, señor presidente, sobre el acuerdo de paz y las FARC? Pues el acuerdo de paz es algo que los colombianos necesitamos. La paz es algo fundamental para este país, nuestro país. Los pobladores piden que se firme el acuerdo de paz, así que eso vamos a hacer, que se firme el acuerdo de paz. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Atención, atención, noticia de última hora. En este momento se está firmando acuerdo de paz con las FARC. La paz es posible. A continuación la transmisión desde La Habana. Comprometemos a dejar la lucha armada y seguir luchando por nuestros ideales a través de la política. El Estado colombiano se compromete a respetar este acuerdo, la vida de los desmovilizados y darles garantías para su participación en política.